En el invierno de 1883, en lo profundo de los huecos cubiertos de nieve de West Virginia, algo sucedió que desgarraría una tranquila comunidad religiosa y desafiaría los cimientos mismos de lo que su gente creía sobre Dios, la ciencia y la mente de un niño. Su nombre era Elías Dorné. Solo tenía 9 años cuando se levantó en medio de un servicio dominical en la capilla presbiteriana de Brier Hollow y habló con una voz que no era exactamente la suya. Habló de sangre en la piedra de los cuervos advirtiendo sobre el peligro y de 19 almas que serían salvadas de la oscuridad. 3 días después, un pozo de carbón fuera de la cercana ciudad industrial de Marlow colapsó. 27 hombres murieron, pero 19, exactamente 19, fueron sacados con vida. La historia fue suprimida, como muchas de esas historias. Las autoridades temían pánico, ridículo o, peor aún, demandas. No fue hasta casi un siglo después, en 1971, que una colección de diarios personales fue descubierta en un baúl cerrado durante la demolición de una vieja casa de huéspedes en Charleston. Cartas, sermones, notas de médicos, todos apuntando a una verdad inexplicable. Un niño había predicho un desastre minero hasta el mismo minuto y número de sobrevivientes sin ninguna posible forma de saberlo. Esto no es solo una historia de fantasmas. Es un caso histórico que tanto neurólogos como teólogos han estudiado y aún no pueden explicar completamente. En el centro de todo esto está un niño cuya mente operaba más allá de las reglas del mundo en el que nació. Las visiones de Elías fueron testificadas por no menos de 51 personas. El clero de los mineros, un médico itinerante e incluso un marsal adjunto de Estados Unidos, cuyo informe fue silenciosamente enterrado en los archivos de la capital estatal. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. La mayoría de las personas apartan la mirada cuando la historia se vuelve incómoda. Pero nosotros no. No aquí. Aquí iluminamos los rincones olvidados del pasado americano. Lugares donde la creencia y la realidad chocaron y dejaron cicatrices. Así que, si estás listo para seguirnos hacia las sombras de Brier Hollow, no olvides suscribirte y haznos saber en los comentarios desde qué estado o país nos escuchas. Tal vez quieras dejar las luces encendidas para esto porque esta historia no comienza con la profecía de Elías. Comienza con un camino olvidado, una familia asesinada y una decisión que perseguiría a un hombre por el resto de su vida. Brier Hollow no estaba en la mayoría de los mapas. Incluso según los estándares de los Apalaches, era remoto, solo un puñado de cabañas de madera a lo largo de una estrecha línea de crestas donde las montañas se doblaban sobre sí mismas como manos entrelazadas en oración. El único camino de entrada apenas era lo suficientemente ancho para un carro, y después de la primera nevada, la mayoría de los residentes sabían mejor que esperar visitantes hasta la primavera. La comunidad fue fundada en 1869 por el reverendo Abel Pike, un antiguo capellán de la Unión que llevó a un pequeño grupo de presbiterianos hacia el oeste después de la guerra, buscando algo más puro que lo que creían que las ciudades podían ofrecer. Primero construyeron su iglesia, siempre la iglesia, luego cabañas, una escuela y una modesta enfermería. Lo que les faltaba en comodidades mundanas lo compensaban con fe y autosuficiencia. Silas y Miriam Dorné fueron una de las primeras familias en establecerse allí. Él era un herrero con una manera callada. Ella una curandera y partera con manos que olían a tiempo y lavanda triturada. Durante años intentaron y fracasaron en tener hijos. 3 abortos espontáneos, un hijo muerto al nacer. La gente del pueblo hablaba de ello en susurros, como si incluso el dolor fuera algo que debería manejarse delicadamente. Así que cuando Silas regresó de un viaje de casa una mañana de primavera en 1874 con un niño envuelto en piel de búfalo, nadie hizo demasiadas preguntas. Al principio, Silas había ido hacia el oeste, más allá de las estribaciones, siguiendo a un ciervo herido. Lo que encontró en su lugar fueron los restos humeantes de un campamento en el bosque, 3 refugios reducidos a cenizas y un olor en el aire que no pertenecía a ningún animal. Pólvora, carne quemada, el inconfundible sabor metálico de la sangre derramada. El campamento pertenecía a un pequeño grupo de nativos Manangaíla, aquellos que aún resistían los traslados forzados, aferrándose a tierras sagradas que sus ancestros habían venerado durante siglos. Lo que Silas vio no fue el resultado de un enfrentamiento, fue una masacre. No hubo sobrevivientes, al menos no en la superficie. Encontró al niño oculto en una cámara de piedra poco profunda debajo de uno de los refugios colapsados. No era exactamente un sótano, más como una cueva ceremonial, alineada con tallas y esparcida con objetos, calaveras de aves,
plumas, manojos de hierbas secas. El niño estaba envuelto estrechamente y no había emitido ningún sonido. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando. Según la estimación de Silas, tenía alrededor de 1 año y medio, demasiado joven para hablar con claridad, pero lo suficientemente viejo como para caminar, y lo suficientemente viejo como para recordar quizás lo que había sucedido sobre él. El niño no estaba herido, pero la escena persiguió a Silas. Los adultos habían sido atados antes de ser asesinados. Algunos tenían marcas que sugerían tortura, y el suelo había sido alterado como si alguien hubiera estado cavando, buscando algo. Silas dudó. No le dijo a nadie, ni a las autoridades en Marlow, ni siquiera a su esposa, no al principio. Sepultó los cuerpos bajo cairns de piedra, susurrando las oraciones que pudo para los muertos que no conocía, y llevó al niño a casa. Él y Miriam le dijeron al pueblo que habían encontrado al niño abandonado cerca de un viejo marcador de sendero probablemente dejado por viajeros que pasaban. En las montañas, tales historias no eran infrecuentes. Y en un lugar como Brier Hollow, donde cada niño era visto como un regalo divino, nadie quería hacer preguntas que pudieran estropear un milagro. Lo llamaron Elías, lo bautizaron dentro de la semana. Y si el niño a veces gritaba en su sueño en un idioma que Miriam no reconocía, o miraba demasiado tiempo las esquinas vacías de la cabaña, o se estremecía con el sonido del metal sobre la piedra, bueno, eso era dolor. Y el dolor era comprensible, especialmente para un niño que había conocido la pérdida antes de conocer el lenguaje. Pero Elías no era como otros niños. Incluso cuando era un niño pequeño, podía sentir cuando se acercaban tormentas horas antes de que el cielo se oscureciera. Siempre sabía dónde encontrar cosas perdidas, agujas, llaves, herramientas, y una vez llevó a Miriam directamente al niño de un vecino que había desaparecido en el bosque. Señaló sin palabras, y ellos siguieron. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba. Era solemne, observador, y mientras más crecía, más los otros niños empezaron a mantener su distancia. Decían que podía oír cosas que nadie más podía. A veces se detenía en medio de una lección y inclinaba la cabeza como si escuchara algún susurro distante e inaudible llevado por el viento. Miriam una vez bromeó diciendo que estaba tocado por espíritus, pero como pronto aprenderían, no estaba equivocada. 18 de febrero de 1883. Fue un domingo como ningún otro en Brier Hollow, no por el clima, aunque el aire estaba frío y quebradizo, y la nieve colgaba pesada sobre las ramas de los pinos, sino por lo que se desarrollaría dentro de la estrecha iglesia de madera de cedro en el centro del pueblo. Los bancos estaban llenos, 43 adultos y 20 niños, todos abrigados en lana y apiñados cerca de la estufa de hierro fundido que brillaba débilmente al frente. El reverendo Pique estaba en el púlpito, su voz fuerte y sonora, hablando sobre las pruebas y tribulaciones de la resistencia de Job ante el sufrimiento. Afuera, las montañas se alzaban en silencio y blancas. Adentro, la fe se envolvía alrededor de la habitación como vapor. Elías Dorné estaba sentado en el tercer banco junto a su madre adoptiva, Miriam. Silas había permanecido en casa con un dolor en la espalda, pero Miriam insistió en que el niño debería estar entre su comunidad. Ella notó algo diferente en él esa mañana, algo en la forma en que miraba, inmóvil en el altar. Sus ojos gris pálido parecían fijos en algo más allá de las paredes de la iglesia. El reverendo Pique estaba en medio de un pasaje sobre la justicia divina cuando Elías se levantó. El movimiento fue repentino, pero no alarmado, no el inquieto movimiento de un niño inquieto. Se levantó como si fuera convocado. El banco de madera debajo de él crujió, y un silencio cayó tan rápido que tragó el sermón a mitad de la frase. Elías caminó lentamente hacia el pasillo central, con los brazos sueltos a sus lados. Su rostro no mostraba miedo, solo una extraña calma distante. Se detuvo en el punto medio de la iglesia y se giró hacia la congregación. Luego, con una voz que era suya, y sin embargo no lo era, habló. La piedra respira bajo mar, el humo se elevará y 27 se hundirán, pero el cuervo ha llorado y 19 caminarán libres. Cuando el sol esté más alto en el tercer día, que nadie cabe, la montaña recuerda. Su voz era clara, resonante e increíblemente quieta. Luego vinieron las palabras que nadie pudo entender, al menos no aún. Anahué quizá. Los huesos zuman en los lugares oscuros, el fuego debajo del carbón. Varios adultos se ahogaron. Miriam extendió la mano hacia su hijo, pero Elías se alejó sin ver. Sus ojos miraban al frente, como si estuviera hipnotizado por algo mucho más allá de esta habitación. Diles, dijo, diles a los hombres abajo, no despierten a los que duermen bajo la
veta negra. La montaña tiene hambre y recuerda cada mano que derramó sangre donde los espíritus una vez danzaron. Luego susurró algo tan suavemente que no debería haberse escuchado, pero todos lo oyeron. La deuda se pagó en cenizas. Y luego, como si se hubiera cortado un hilo, Elías parpadeó. Sus ojos titilaron y miró alrededor confundido. Se volvió hacia su madre, su voz regresando a la de un niño normal de 9 años. Mamá, ¿por qué todos me miran? Lo que siguió fue un silencio tan pesado que parecía doblar las vigas de la iglesia misma. Durante el resto del servicio, nadie se movió. El reverendo Pique no reanudó su sermón. En su lugar, ofreció una oración con las manos temblorosas y despidió a la congregación con apenas una palabra. Afuera, el viento aullaba entre los árboles y los cuervos daban vueltas sobre el techo de la capilla. Adentro, cada persona luchaba con lo que acababa de presenciar. Al caer la noche, Brier Hollow ya no era un solo pueblo, eran dos. Estaban aquellos que creían que las palabras de Elías eran una advertencia divina, un mensaje de Dios entregado a través de un niño demasiado inocente para mentir. Y estaban aquellos que creían que el diablo finalmente se había infiltrado en su santuario, usando el rostro de un niño al que alguna vez llamaron vecino. La cabaña de los Dorné, situada justo encima de la curva del arroyo, se convirtió en un punto de tensa quietud. Miriam se sentó con Elías junto al fuego, cepillando suavemente su cabello, mientras afuera pasaban siluetas bajo su ventana, vecinos, fingiendo ir a buscar agua o leña, pero en realidad solo mirando, observando. Silas, con la mandíbula apretada, dijo poco, pero mantuvo el hacha cerca de la puerta esa noche. En las casas de abajo, la conversación se derramó hasta altas horas de la fría madrugada. Algunos citaban las escrituras, otros susurraban con miedo sobre la vieja sangre, una frase que se había evitado durante mucho tiempo, pero ahora imposible de ignorar. Para la mañana, habían surgido 3 nombres: Gwendalyn Pique, viuda del hermano del reverendo, y una fuerza silenciosa en la comunidad creía que Elías era un recipiente para la profecía. Su hijo Arthur trabajaba en los campos de Marlo, y ella no podía ni quería ignorar la advertencia del niño. Un niño no habla en acertijos a menos que algo más antiguo hable a través de él, le dijo al círculo de oración que se reunía en secreto en su cocina. Reuben, el hombre más viejo de Brier Hollow y un ex capataz de la mina de Marlo, fue menos poético, pero conocía los túneles, sabía cómo respiraban, cómo cambiaban, cómo mataban. Dijo que la mención de Elías sobre el fuego debajo del carbón no era solo una metáfora, era geológica. Algo en la cámara más baja de la mina había estado inestable durante años. Reuben les había advertido una vez. No escucharon. Luego estaba el doctor Horus Bellan. El médico había llegado a Brier Hollow solo 2 días antes, convocado por el reverendo Pique para asistir con un brote de fiebre de montaña. Un hombre alto con gafas sin montura y un cuaderno nunca lejos de su alcance. Bellamy estaba fascinado por casos inusuales, especialmente aquellos que difuminaban la línea entre la fisiología y la creencia. Había visto trances antes, ataques, delirios provocados por fiebre alta o traumatismo craneal, pero lo que Elías había mostrado no encajaba en ningún diagnóstico de sus libros. No había convulsiones, no fiebre, no incoherencia. Las palabras del niño tenían estructura, ritmo, intención, y eso más que nada inquietó al médico. Le pidió a Miriam permiso para hablar con el niño. Ella se negó. En su lugar, observó a Elías dormir esa noche, retorciéndose en su sueño como si se protegiera contra algo invisible. De vez en cuando susurraba en su sueño, no en inglés, algo más antiguo. Para el lunes por la noche, la noticia ya se había extendido más allá de Brier Hollow. Un comerciante ambulante pasó con suministros frescos y llevó el relato hacia Marlo. En la capilla, el reverendo Pique se había dedicado a la oración. Permaneció dentro la mayor parte del día, ayunando, pidiendo orientación, claridad. Porque si Elías realmente había sido tocado por Dios, entonces, ¿por qué las palabras que había pronunciado sonaban tanto como la lengua de las personas que los antepasados del reverendo Pique habían expulsado de estas colinas 3 días? Ese fue el tiempo dado en la extraña declaración de Elías, cuando el sol está más alto en el tercer día. En Brier Hollow, el tiempo no pasaba por los relojes. Pasaba por la posición del sol en la línea de crestas, el color del agua del arroyo, el sonido del viento silbando a través de los árboles desnudos. Y durante 3 días, todo en el pueblo se sintió extraño. La mañana después de la profecía de Elías, Reuben Cross se despertó antes del amanecer y comenzó a empacar. No dijo mucho, pero cuando el sol despejó las copas de los árboles, su mula ya estaba ensillada y su alforja llena. Se dirigía a Marlo. 20 millas de sendero montañoso cubierto de nieve, la mayor parte del empinado y estrecho, y todo peligroso. Cuando su vecino le preguntó
preguntó por qué, Rubén simplemente dijo, ese niño no sabe mentir, no con unos ojos como los suyos. Gwendalyn Pike pasó ese día escribiendo cartas, una para su hijo Arthur, que trabajaba el turno del miércoles en la cámara inferior de Marlowe. Otra la selló y se la entregó al reverendo Pike con las manos temblorosas. Si me equivoco, dijo, entonces es solo papel, pero si tengo razón, no la abrió. La puso en el cajón de la capilla junto a su Biblia. El doctor Bellamy, mientras tanto, pidió observar a Elías directamente, pero nuevamente, Miriam se negó. En su lugar, el médico se sentó junto a la cabaña de los Dorné cada tarde, cuaderno en mano, registrando cada movimiento del niño desde una distancia respetuosa. Lo que vio lo perturbó. Elías estaba callado, pero no calmado. Caminaba por el suelo con movimientos lentos, casi rituales. A menudo se detenía y miraba hacia el sur, donde las colinas descendían hacia el pueblo invisible de Mar. A veces tarareaba suavemente, sin tono, en una cadencia que Bellamy no pudo identificar. Y luego estaban los susurros. Elías se detenía en medio de un paso y inclinaba la cabeza como si escuchara una voz que solo él podía oír. A veces asentía. Una vez, Bellamy juró haber visto al niño sonreír débilmente, luego estremecerse como si la sonrisa no hubiera sido suya. En el resto de Briar Hollow, la espera se convirtió en pánico silencioso. Los padres que trabajaban en Marlowe debatían si hacer el viaje esa semana. Las madres mantenían a sus hijos más cerca, sacándolos del juego temprano y cerrando puertas sin razón más que por temor. Los niños susurraban sobre Elías, algunos llamándolo el niño fantasma, otros evitándolo por completo. Dentro de la capilla, los bancos permanecían medio llenos. Algunos venían a rezar, otros solo se sentaban en silencio, necesitando la estructura de la creencia para mantener algo, lo que fuera, unido. Y Elías. En la noche del martes, Miriam lo encontró de pie descalzo en la nieve fuera de su cabaña, mirando al cielo. Sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera que hizo que su aliento se detuviera. Es ruidoso, dijo suavemente. Allá abajo, demasiados de ellos caminando donde no deberían. Miriam lo envolvió en una manta y lo trajo adentro, pero Elías no durmió. Murmuraba en su cama, sus manos apretadas, su cuerpo tenso como un alambre tenso. En un momento susurró, los cuervos han volado, la puerta ya está abierta. Y cuando ella le preguntó qué quería decir, Elías simplemente parpadeó lentamente y dijo, están cavando demasiado profundo, la piedra no le gusta, el fuego tiene hambre. Miércoles, 21 de febrero de 1883. El día en que la montaña respondió, comenzó con una quietud que no se sentía sagrada, sino vacía, el tipo de calma antinatural que llega antes de que algo se rompa. El sol salió sin una nube a la vista, proyectando largas cuchillas de oro a través de los árboles sin hojas. En la cabaña de los Dorné, Elías se sentó en la ventana sin hablar, su aliento empañando el cristal. No había comido, no se había movido mucho, solo observaba. A través de Briar Hollow, la gente continuó como si fuera cualquier otro día de invierno, pero todo estaba más callado. Los niños no jugaban afuera. Los leñadores se detenían más a menudo entre los golpes de hacha. Incluso el perro parecía subdued, con la cola baja y las orejas planas. Miriam Dorné mantenía un ojo en el reloj y el otro en su hijo. Cada tic del péndulo parecía más fuerte que el anterior. A las 11:40, Elías se levantó. No habló. Simplemente caminó hacia el centro de la habitación descalzo y miró al suelo. Está comenzando, susurró. A 20 millas al sur, en los túneles de carbón debajo de Marlowe, sonó la campana del turno. 100 hombres ya estaban bajo tierra, las picas balanceándose, los carros chirriando a lo largo de rieles oxidados. La nueva sección de túnel, recientemente reabierta para excavación más profunda, había generado especial emoción. Se decía que la capa de carbón era espesa y podría incluso exponer venas minerales más profundas. Reuben Cross había llegado a la mina justo después del amanecer, medio congelado y cansado de montar durante la noche. No esperaba que nadie lo tomara en serio, pero cuando mencionó el nombre de Elías Dorné, algo cambió en la cara del superintendente de la mina. Ese niño, dijo el hombre, es el que dicen que habla en acertijos. Reuben asintió. También es el que me dio el número 19. Por algún milagro, escuchar. 19 trabajadores, aquellos asignados al túnel recién volado, fueron sacados justo después de las 11. A las 12:16 del mediodía exactamente, la montaña se movió, no con un temblor, no con un terremoto,
sino con una grieta, una ruptura profunda que estremeció las entrañas, que resonó a través de las colinas como el quejido de algo antiguo despertando del sueño. El suelo en Briar Hollow se sacudió, la losa cayó, la puerta del granero se descolgó, una piedra de chimenea cayó cerca de la capilla y se estrelló contra la tierra congelada, y luego vino el sonido, un rugido bajo y rodante desde el sur, como un trueno distante atrapado bajo tierra. En la cabaña de los Dorné, Elías permaneció perfectamente quieto, cerró los ojos y susurró, no en trance, no poseído, sino como él mismo. La piedra los ha tomado. 19 fueron salvados. 27 ahora sueñan en la oscuridad. No se desplomó, no lloró. Pero Miriam dijo que algo en él pareció volverse callado, como si una vela dentro de él se hubiera apagado. Tomó horas para que la noticia llegara a Briar Hollow. Un mensajero llegó justo antes del anochecer, cubierto de barro, con los ojos abiertos y sin aliento. Llevaba un telegrama del superintendente de Marlow y una nota del marsal adjunto Everett Connors, que había estado en el lugar investigando reportes de disputas por tierras. El túnel sur de la mina se había colapsado completamente. De los trabajadores dentro, 27 fueron confirmados como perdidos. Sus cuerpos probablemente irrecuperables bajo las toneladas de tierra caída, pero 19 habían estado arriba cuando ocurrió, evacuados solo minutos antes, gracias a la insistencia de un viejo, con los dedos congelados y una profecía en su bolsillo. Era el número exacto, dijo el mensajero, con la voz quebrada. El maldito número exacto. Esa noche, Briar Hollow no durmió. Algunos rezaron, algunos lloraron, algunos susurraron el nombre de Elías como una oración propia, a medio camino entre el asombro y el temor, porque sea lo que sea que había hablado a través de él, había dicho la verdad. Para el resto del mundo, el colapso de Marlow fue solo otra tragedia más en una larga serie de desastres mineros. Pero para Briar Hollow, fue algo mucho peor. Fue un ajuste de cuentas, porque no solo lo vieron venir, les habían dicho. La noticia se difundió rápidamente, más rápido que el deshielo de la nieve en primavera. En un día, Briar Hollow dejó de ser solo un nombre susurrado entre comerciantes y eclesiásticos. Se convirtió en el pueblo con el niño que veía cosas. El reverendo Pique dijo poco al principio. Se encerró en la capilla con su Biblia y no salió hasta el viernes. Cuando lo hizo, sus ojos estaban hundidos y sus manos temblaban. Su próximo sermón, entregado a una capilla más llena que nunca, no fue de fuego y azufre. Fue algo más cercano al miedo. A veces decía, el Señor habla de maneras que no estamos preparados para entender. Y a veces, no todo lo que habla viene del cielo. Nunca nombró a Elías. No tenía que hacerlo. La familia Dorné se convirtió en el eje alrededor del cual todo giraba y tambaleaba. Silas, nunca un hombre de atención, se volvió retraído y cansado. Rechazó a los visitantes. Dejó de ir al pueblo por completo. Miriam trató de mantener la vida dentro de la cabaña lo más normal posible, pero Elías había cambiado. Ya no caminaba ni tarareaba ni hablaba en acertijos. En su lugar, permanecía callado, demasiado callado. Se sentaba durante largos periodos junto al fuego, mirando las brasas como si esperara que algo regresara. Ya no jugaba, ya no hacía preguntas. Y cuando Miriam mencionó suavemente los eventos del miércoles, Elías la miró con ojos cansados que no pertenecían a un niño. No quería saberlo, susurró, pero de todos modos vino. El doctor Bellamy, siempre el científico, trató de documentar todo. Entrevistó a testigos, dibujó mapas, recreó cronologías. Pidió acceso a Elías nuevamente, esta vez no solo para observar, sino para examinar. Miriam se negó. Silas le dijo claramente que si el médico regresaba, lo recibiría con el hacha que colgaba junto a la puerta. Pero no solo la familia estaba al borde. En el pueblo, las reacciones se fracturaron. Algunos comenzaron a tratar a Elías como un recipiente sagrado. Dejaban ofrendas fuera de la cabaña de los Dorné, mitones de lana tejidos, pequeños animales tallados. Una mujer se arrodilló en la nieve y le pidió al niño que rezara por el regreso seguro de su hijo desde Charleston. Otros no fueron tan amables. Algunos susurraban que la profecía no había sido una advertencia, sino una maldición. Que Elías no había salvado a 19 hombres, los había elegido. El anciano Jonacrane, un incendiario del círculo interior de la capilla, comenzó a circular una petición pidiendo la expulsión del niño de Briar Hollow por completo. Dijo que ningún niño debería tener ese tipo de poder, sea de Dios o del diablo. Incluso aquellos que creían en el don de Elías no podían ponerse de acuerdo sobre qué hacer con él. Y a través de todo esto, el niño permaneció en silencio, hasta el próximo domingo, cuando se levantó nuevamente en la capilla y habló. 25 de febrero
febrero de 1883, una semana después de la profecía. La capilla estaba tan llena esa mañana que la gente se apretujaba hombro con hombro a lo largo de las paredes, su aliento empañando el aire frío. Algunos habían venido a rezar, otros habían venido a ver. La mayoría ya no estaba segura de a qué categoría pertenecía. Elías se sentó junto a Miriam en el banco delantero, envuelto en un abrigo de lana varios tamaños más grande. Se veía más pequeño que hace una semana, no más joven, simplemente disminuido, como una luz apagada para conservar el aceite. El reverendo Pique comenzó su sermón con voz quebrada, leyendo de un Samuel sobre el niño profeta que escuchó la voz de Dios en la noche. Se suponía que sería tranquilizador, familiar, pero las palabras nunca terminaron porque Elías se levantó nuevamente, y esta vez la sala no se quedó en silencio, se congeló. Dio un paso al pasillo como antes, pero su voz, cuando vino, fue diferente, sin extraña cadencia, sin lengua extranjera, solo la clara y firme voz de un niño de 9 años diciendo verdades que ningún niño debería llevar. Señora Karen Talbot, dijo, volviendo su mirada hacia una mujer sentada cerca de atrás. Usted enterró una botella detrás de la ahumadora. Usted piensa que le ayuda a dormir, pero bebe porque el bebé llora en sus sueños. Ella exhaló un grito. Su esposo se volvió hacia ella confundido, pero ella miró hacia otro lado, su mano cubriendo su boca. Señor Hallis, el préstamo que le dio a la familia Bramble no fue un regalo. Usted ha estado cobrando intereses, aunque lo haya llamado caridad. Dios escucha cada moneda que suena en su bolsillo. Se extendió un murmullo. La gente se movió. Algunos dieron un paso atrás de aquellos que fueron nombrados, como si el pecado pudiera ser contagioso. Reverendo Pique. El aire se tensó. Usted mintió sobre Charleston. No hubo reunión del consejo. Usted fue a ver a su hermano. No le dijo a nadie que estaba muriendo. Lloró a su lado y le dijo que ya no creía. No realmente. El reverendo retrocedió un paso del púlpito. Nadie se movió para ayudar. Luego Elías se giró. Doctor Bellamy. La sala se quedó en silencio. Usted vino a estudiar, pero ha estudiado a otros. Al hombre con las manos temblorosas en Charleston. A la niña que no podía dejar de gritar después de que su hermano se ahogara. Tocó sus mentes y lo llamó medicina. ¿Cuántos no despertaron? El rostro de Bellamy se puso pálido. No dijo nada. No podía porque era verdad. Sus tratamientos en Charleston habían sido experimentales, peligrosos, no autorizados, y uno había terminado en muerte. Los ojos de Elías recorrieron la sala una vez más, y luego su voz cayó suave pero inconfundible. No pedí saberlo, pero ahora no puedo no saberlo. Sus secretos raspan mis huesos como ratones en las paredes, y no se detendrán, no hasta que se hablen. Miró hacia sus propias manos. Estoy cansado. Y luego se desplomó. No violentamente, no dramáticamente, simplemente se desplomó al suelo como una muñeca con los hilos cortados. Miriam gritó y corrió hacia él. Bellamy la siguió. Su pulso era fuerte, su respiración constante, pero Elías no respondía, sus ojos parpadeando detrás de los párpados cerrados, sus labios moviéndose débilmente como si aún estuviera hablando con alguien o algo. Afuera de la capilla, la nieve había comenzado a caer, de esa que se derrite al contacto, pesada, mojada, purificadora. Pero adentro, nadie se sentía limpio, porque en el espacio de 5 minutos, el niño había roto sus paredes. No de piedra, de conciencia. El pueblo se rompió como madera podrida. En pocas horas después del servicio, Brier Hallow ya no susurraba, se desmoronaba. La capilla que una vez mantuvo unido al pueblo ahora se erguía como una herida, sus puertas cerradas, ventanas oscuras. El reverendo Pique se retiró al silencio. No salió de sus aposentos durante 3 días. La señora Talbot, cuyo nombre fue el primero que Elías había pronunciado, empacó lo que pudo cargar al caer la tarde y se fue hacia Charleston con su hermana. No miró a su esposo ni una vez mientras subía al carro. Algunos dicen que nunca le perdonó el silencio que mantuvo. Otros dicen que simplemente no pudo vivir en un lugar donde su dolor había sido hecho público. El señor Hallis negó todo, en voz alta, violentamente. Pero al final de la semana, 3 hombres que le habían tomado préstamo se presentaron con libros contables y recibos. Su tienda fue cerrada poco después, y el reverendo Pique no negó las palabras del niño. No podía. Aquellos que lo visitaron en los días siguientes dijeron que sus ojos estaban hundidos, sus sermones inconclusos. Continuó predicando, pero algo había cambiado en él. Citaba menos escrituras y más preguntas. Su voz perdió su fuego. Lo que quedó fue un hombre incierto de si había pasado toda su vida
sirviendo a Dios o esperando a que Él hablara y finalmente escuchándolo de un niño. Pero fue el doctor Bellamy quien enfrentó el espejo más cruel. No durmió esa noche del domingo. En su lugar, se sentó solo en el pequeño alojamiento detrás de la enfermería, revisando sus notas sobre Elías hasta que llegó a la sección que había dejado deliberadamente vaga. Charleston, paciente número 4, la niña con las convulsiones. Elías había sabido, no solo el resultado, sino la intención. Tocaste sus mentes y lo llamaste medicina, dijo el niño. Los colegas de Bellamy en Charleston ya sospechaban la verdad. Elías simplemente lo nombró, lo despojó. El miércoles, el doctor solicitó una audiencia con los Dorné. Silas se negó, pero Miriam lo permitió. Elías se sentó junto al fuego, sus rodillas recogidas contra su pecho, ojos distantes. Nunca quise hacer daño, dijo Bellamy con voz baja, solo comprensión. Elías no lo miró. Pero la comprensión no te pidió seguir adelante, respondió el niño. Eso lo hiciste tú solo. El doctor lloró. Por primera vez en años, en la comunidad, se apoderó de un extraño silencio, no de paz, sino de una reforma atónita. La gente evitaba la capilla. Algunos se evitaban entre sí. Las amistades se enfriaron. Los matrimonios temblaron. El aire en Brier Hollow ya no estaba impregnado de humo y pino. Olía a verdad. Y la verdad, al parecer, no se asienta fácilmente. Los niños se mantenían dentro. Las puertas permanecían cerradas. Las ofrendas en la cabaña de los Dorné se detuvieron, reemplazadas ahora por miradas, algunas reverentes, otras temerosas. Pero la preocupación más urgente no era el pueblo. Era Elías, porque desde la segunda profecía, el niño había comenzado a cambiar. Su sueño se volvió superficial, su cuerpo se debilitó, sus manos temblaban cuando intentaba levantar una cuchara. Miriam lo atendía constantemente. Silas hablaba rara vez, pero cuando lo hacía, siempre era lo mismo. Está cayendo. Elías no lo negó. Una noche susurró a su madre, cada vez que sucede, algo queda atrás y algo de mí se queda allá afuera. Ella intentó preguntar qué significaba allá afuera, pero Elías solo miró el fuego y no respondió. El doctor Horus Bellamy había llegado a Brier Hollow buscando una explicación. Lo que encontró fue obsesión. Después del segundo episodio profético de Elías, el médico tomó una decisión silenciosa, resuelta. Si la mente del niño realmente poseía la clave de algo más allá de la ciencia actual, él sería el que la desbloquearía. Comenzó a visitar la cabaña de los Dorné a diario bajo el pretexto de preocupación. Al principio, Miriam lo permitió. Elías aún confiaba en el médico de la misma manera que los niños confían en aquellos que los han visto romperse y no apartan la mirada. Pero las preguntas de Bellamy cambiaron. Se volvieron más agudas, más específicas. Traía consigo dispositivos extraños, varas de latón con puntas, aceites aromatizados, incluso un diapasón que golpeaba cerca de los oídos de Elías para observar su respuesta a la tonalidad y vibración. Decía que era para probar la sensibilidad neurológica. Elías lo soportó hasta que no lo soportó más. En el quinto día, el niño retrocedió ante la mano del médico, con los ojos bien abiertos, no por miedo, sino por un conocimiento más profundo, profundo hasta los huesos. No estás buscando respuestas, dijo. Estás buscando, por control. Bellamy no lo negó. En su lugar, preguntó, ¿sabes lo que eres, Elías? El niño no parpadeó. Soy la puerta. Tú eres la mano que intenta abrirla. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó derecho en su cama, balanceándose ligeramente, susurrando cosas que Miriam no podía entender. Su piel se sentía caliente al tacto, pero no tenía fiebre. Su pulso era errático. Sus ojos se movían detrás de los párpados cerrados, como si alguien soñara mientras estaba despierto. Miriam suplicó a Silas que detuviera las visitas del médico. Silas estuvo de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. Bellamy ya había comenzado a registrar los resultados de experimentos no oficiales. Exposición a la luz, estimulación sensorial, incluso cambios en la dieta. Estaba convencido de que las visiones de Elías eran una forma de sobreestimulación cognitiva desbloqueada por el trauma y reforzada por el aislamiento. Documentó todo excepto el deterioro del niño. El 2 de marzo, Elías entró en otro trance sin provocación, sin que nadie lo animara, pero esta vez no habló de otros. Habló de sí mismo. El fuego está debajo de mi piel ahora, dijo, con los ojos abiertos, pero desenfocados. Y la piedra ha memorizado mi nombre. Miriam cayó de rodillas a su lado. Elías susurró. ¿Qué estás viendo? El niño levantó una mano temblorosa. Una habitación blanca, tu voz,
pero lejana. Estoy en una mesa. Algo está dentro de mi cabeza. Y luego nada. Luego su voz cambió. Bajó un tono. Se volvió calma. Espantosamente calma. Dile al doctor que la elección está por venir. Él puede seguir cavando. Pero si va más allá, me enterrará. La montaña no da segundas advertencias. Luego silencio. Y cuando Elías se desplomó hacia adelante, Miriam lo atrapó antes de que su cabeza tocara el suelo. Bellamy regresó esa noche exigiendo ver al niño. Silas respondió a la puerta con un hacha sobre su hombro y palabras demasiado amargas para repetir. Pero antes de cerrar la puerta en su rostro, dijo una cosa. Eres el que él advirtió. Esa noche, Bellamy se quedó despierto en la enfermería, mirando su diario médico, las páginas temblando en sus manos. Las visiones del niño no eran solo síntomas, eran mensajes, y el siguiente mensaje que temía llegaría a un costo mucho mayor que la verdad. 5 de marzo de 1883. El sol salió detrás de un velo de nubes bajas, sin proyectar calor sobre la nieve ni sobre el suelo mojado. Las colinas alrededor de Brier Hollow parecían más silenciosas de lo usual. Incluso los cuervos se habían quedado quietos. Dentro de la cabaña de los Dorné, Elías yacía inmóvil. Su respiración era superficial. Su piel, pálida y creciente, parecía absorber la luz del fuego en lugar de reflejarla. Miriam no había dejado su lado en 2 días. No había comido, no había hablado. Sus ojos permanecían cerrados, aunque a veces sus labios se movían con fragmentos de palabras que solo él podía escuchar. El reverendo Pique pasó 2 veces para orar. En la segunda visita, lloró, pero justo antes del mediodía, Elías se movió. Sus dedos se agitaron. Su boca se abrió, no en un jadeo, sino en un susurro que llegó a las esquinas de la habitación como humo. La mesa está fría. Miriam se inclinó cerca. ¿Qué, cariño? Los ojos de Elías se abrieron, no por completo, solo lo suficiente para revelar esa mirada distante y vidriosa que significaba que las visiones habían regresado. Él está de pie sobre mí, murmuró Elías. Las correas están demasiado apretadas. Quiere ver qué pasa si empuja más adentro. Miriam se congeló. La voz de Elías se hizo más firme, más fuerte. Hay una luz sobre mi cara, algo metálico en su mano, y susurra, solo un poco más. Ella intentó despertarlo para sacudirlo, pero no parpadeó. La montaña está mirando, y tampoco parpadea. Cuenta deudas, mide el silencio, y sabe cuando la misericordia ha sido enterrada bajo la curiosidad. Luego su voz cambió de nuevo, no más profunda, no más fuerte, sino más vieja, como si algo antiguo hubiera tomado la garganta del niño. Doctor Bellamy, una pausa. La habitación se sintió más fría. Querías la verdad, pero la verdad no te pertenece. Pensaste que la mente era arcilla y este niño un recipiente, pero el recipiente se rompe, y cuando lo hace, lo que se derrama no será luz. Silas entró en la habitación justo cuando Elías pronunció las últimas palabras. El próximo empuje será el último. Elige conocimiento o misericordia, porque ambos no sobrevivirán la noche. Luego Elías se desplomó de nuevo en la inconsciencia, su respiración entrecortada. Silas miró a Miriam. Es hora. No enviaron a buscar a Bellamy. En su lugar, fue el doctor quien llegó sin ser invitado. Justo después del atardecer, con el diario en mano, ojos hundidos, él lo había oído. La noticia viajaba rápido en Brier Hollow ahora, especialmente cuando se trataba del niño. Miriam lo recibió en la puerta. Está durmiendo. Bellamy asintió. Necesito verlo. Ella no se movió. ¿Oíste lo que dijo? El doctor tragó saliva con fuerza. Sí. Miró más allá de ella hacia la habitación oscura al fondo. Y tiene razón. Estaba dispuesto a intercambiar su alma por una página en un libro. Su voz se quebró, pero no más. Dio un paso atrás del umbral. Cuídalo si aún hay algo que salvar. Se fue sin decir una palabra más. Esa noche, por primera vez en días, Elías durmió profundamente, sin murmullos, sin movimiento, solo respiración, lenta y constante. El doctor Horus Bellamy dejó Brier Hollow 2 mañanas después. Nadie lo despidió. Empacó en silencio, devolvió las llaves de la enfermería al reverendo Pique y salió justo después del amanecer. Dejó atrás un diario de cuero lleno de notas, algunas clínicas, otras frenéticas. Al final de la última entrada, había escrito, la mente de un niño no debe ser obligada a cargar el peso del cielo o del infierno. Vine buscando explicación y me fui con solo vergüenza. Que nadie me siga por este camino. Nunca regresó, y durante un tiempo, Brier Hollow exhaló. El pueblo no sanó exactamente, pero se suavizó. El miedo dio paso al silencio. Las puertas se abrieron de nuevo. Los niños regresaron a los campos cubiertos de nieve. La gente aún evitaba la capilla, pero se saludaban en las calles. Era suficiente. Elías se recuperó lentamente. Despertó el tercer día después de la visión, más delgado, más callado, pero lúcido. Miriam lloró. Silas lo sostuvo más tiempo del que lo había hecho antes. El niño ya no tarareaba, ya no miraba las esquinas vacías,
pero tampoco oía, ni los susurros, ni las voces, ni la montaña. Sea lo que fuera que habló a través de él, se había quedado en silencio. Al principio temieron el silencio, esperaban que fuera temporal, que la próxima luna, la próxima tormenta, el próximo temblor lo trajera de vuelta, pero no lo hizo. Y a medida que pasaban los días, se hizo claro que Elías no solo se estaba recuperando, sino que estaba cambiando. Sonrió de nuevo, hizo preguntas, jugó con palos en la nieve. El surco entre sus cejas, siempre presente desde la infancia, se suavizó, pero algo en él se había ido, no perdido, agotado. Para la primavera, el reverendo Pique había reanudado los sermones, pero ahora eran más cortos, más suaves. Hablaba menos de juicio, más de incertidumbre, y la gente lo escuchaba de manera diferente, como si supieran ahora que la comprensión no vendría en palabras, sino en silencio. La señora Talbot regresó sola, se mudó a la habitación de su hermana y reanudó el cuidado del jardín de la capilla. Nunca habló de su partida. En cuanto a los habitantes del pueblo, que alguna vez llamaron maldito a Elías, también se callaron. Algunos evitaron a los Dorné, otros trajeron comida o repararon cercas sin decir una palabra. Y Elías nunca volvió a entrar en trance. Los sueños se desvanecieron, los idiomas desaparecieron, pero comenzó a desarrollar un tipo diferente de don, uno basado no en la profecía, sino en la percepción. Podía sentir cuando se desataría una tormenta, podía notar cuando el suelo estaba demasiado blando para plantar. Guiaba a los viajeros a través de la niebla siguiendo a los pájaros. Escuchaba al mundo como un cazador escucha al viento. Ya no hablaba por la montaña, pero aún la escuchaba respirar. Elías Dorné creció lentamente y en silencio. Nunca fue el niño más hablador de Brier Hollow, ni el más fuerte, pero la gente comenzó a notar algo en él, algo diferente de la extraña luz que había brillado una vez tan intensamente y luego desapareció. Tenía una forma de saber las cosas, no en visiones, no en lenguas, sino en comprensión. Podía leer la tierra como las escrituras. Sabía cuando un árbol estaba listo para caer antes de que se inclinara. Advertía a las familias que movieran el ganado antes de una helada temprana. Y más de una vez, lideró a un grupo de búsqueda directamente a un viajero perdido, sin brújula, sin linterna, solo con una mano firme sobre la tierra. Algunos decían que era instinto, otros decían que era la profecía que quedaba. Pero Elías nunca reclamó nada. Solo decía, a veces la montaña habla. Solo tienes que escuchar sin necesidad de entender. Nunca regresó a la capilla, aunque ayudó a reparar su techo. Después de una tormenta de viento, nunca volvió al lugar donde se había pronunciado la profecía, aunque caminó por los senderos cercanos con una calma que inquietaba a algunos y confortaba a otros. Se convirtió en agrimensor, en cartógrafo, el mejor de la región. Sus líneas eran limpias, sus raíces eficientes. Pero lo que realmente lo hacía invaluable era cómo podía leer el terreno. Caminaba por bosques densos, pasaba sus dedos sobre un parche de líquenes y decía, no caben aquí, el agua corre debajo de esto. Y tenía razón. Para cuando tenía 23 años, había mapeado cada colina a 30 millas de Brier Hollow. Se casó con Lenora Pique, la sobrina del reverendo, una de las pocas que nunca lo miró con miedo, incluso cuando era niño. Tuvieron 3 hijos, ninguno de los cuales hablaba con voces extrañas o veía sombras que otros no podían ver. Y tal vez esa fue la mayor misericordia de todas. Elías nunca habló de las visiones. Cuando le preguntaban, simplemente sonreía educadamente y decía, esa fue otra vida. Pero una tarde de otoño, cuando su hijo más pequeño le preguntó por qué siempre llevaba una piedra de la cresta en el bolsillo de su abrigo, él respondió, para recordarme que algunas cosas no hablan en palabras. Y solo porque esté en silencio no significa que se haya ido. Cuando su propia madre, Miriam, falleció, Elías talló su lápida a mano. No llevaba ningún verso, solo su nombre y el contorno de una pluma de cuervo grabada en el granito. Sepultó así las 3 inviernos después junto a ella. No lloró durante el servicio, pero después se sentó junto a sus tumbas hasta que la nieve cubrió sus botas. Cuando alguien le preguntó qué estaba haciendo, simplemente dijo, escuchando, y nadie lo cuestionó. El tiempo pasó como siempre lo hace. Los edificios envejecieron, la gente vino y se fue, los caminos se ensancharon. El mundo más allá de Brier Hollow se volvió más ruidoso, más rápido, más conectado. Pero dentro de la hondonada, algo permaneció, algo silencioso. El pueblo nunca creció mucho, nunca lo necesitó. Aquellos que se quedaron lo hicieron no porque temieran al mundo, sino porque habían aprendido a respetar lo que el mundo a menudo olvida, que no todo lo verdadero puede ser explicado. Los eventos de 1883 no se hablaban a menudo, pero nunca fueron completamente olvidados tampoco. Vivían en las pequeñas cosas, como la forma en que a los niños se les enseñaba a escuchar antes de hablar,
o como los mapas de la región siempre llevaban marcadores sutiles alrededor de Marlo, aunque la mina misma ya se había colapsado y desaparecido de los registros oficiales. La vieja entrada seguía sellada, cubierta por maleza y espinas de zarzamora. Nadie se atrevió a cavar allí, no exactamente por miedo, sino por comprensión. Recordaban al niño y a la montaña que escuchaba. El reverendo Pique vivió hasta una edad avanzada. Sus últimos sermones ya no hablaban tanto de certeza, sino de misterio. En uno de sus últimos homilías, dijo: una vez creí que la revelación venía con truenos. Ahora sé que más a menudo viene con silencio. Nunca confirmó ni negó públicamente el don de Elías, pero aquellos cercanos a él sabían que sus oraciones cambiaron después de 1883. Dejó de pedir respuestas. Comenzó a pedir misericordia. Los niños de Brier Hollow crecieron en un pueblo moldeado por algo no dicho. Jugaban debajo de los árboles que una vez marcaron el borde de la profecía. Tallaron iniciales en postes de defensa que Elías había construido. Algunos preguntaron a sus padres sobre el niño que veía cosas y, dependiendo de quien respondiera, las historias variaban. Algunos lo llamaban profeta, otros lo llamaban roto, pero la mayoría simplemente lo llamaba Elías. Y de alguna manera, eso era suficiente, porque mientras el resto del mundo perseguía milagros que gritaban, Brier Hollow había aprendido a honrar los que susurraban. Una vez al año, en el aniversario del colapso de Marlo, algunas familias todavía caminaban por la cresta al mediodía, no para lamentarse, ni siquiera para recordar, solo para estar quietos un momento y escuchar. Elías Dorné murió en el invierno de 1926. No hubo un titular, ni un espectáculo, solo una breve nota en el registro de Brier Hollow. Elías Dorné, 52, cartógrafo, amado esposo, padre de 3, conocido por su amabilidad y su asombrosa forma de leer las colinas. Falleció pacíficamente mientras dormía, con una mano descansando sobre su corazón y la piedra de la cresta aún guardada en su bolsillo del abrigo. Lo enterraron junto a Miriam y Silas bajo un árbol que no había florecido en años, pero lo hizo esa primavera. Lenora colocó una simple lápida en su tumba. Él escuchó. Nadie habló de profecía en su funeral, pero después del servicio, varios ancianos se quedaron en silencio a lo largo de la cresta sur, mirando hacia la entrada olvidada de la mina de Marlo. El viento estaba suave ese día. La montaña estaba quieta, pero estaba escuchando. En las décadas, la historia que siguió, la historia de Elías se desvaneció en algo entre leyenda y memoria. Algunos decían que había sido dotado, otros que simplemente había sido roto de una manera que lo hacía más sensible al peligro. Unos pocos creían que había sido elegido, pero la verdad era mucho más extraña. Elías nos había visto claramente, no solo los desastres que estaban por venir, sino las fallas calladas que tratamos de enterrar, las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, las deudas que nunca quisimos pagar. Y las habló en voz alta, no para castigar, no para avergonzar, sino porque no podía evitarlo. Nunca fue un don, fue una carga, una que cargó hasta que lo vació. Con el tiempo, los eruditos llegaron a Brier Hollow buscando registros. Historiadores, psicólogos, teólogos. Encontraron algunos fragmentos, cartas, diarios, una entrada sobreviviente del libro de casos del Dr. Bellamy conservada en los archivos de una universidad. Decía: lo que vi en ese niño no fue un delirio, no fue divino, fue la mente humana llevada a su borde más frágil, donde la memoria, la sangre y el silencio convergen. El colapso de Marlo siguió siendo uno de los accidentes mineros más mortales en la historia del estado. 19 fueron salvados, 27 no lo fueron. Nadie volvió a abrir la mina, no por seguridad, sino por respeto. El tipo de respeto que viene de saber que, a veces, la tierra no quiere que se le pregunte otra vez. Y, a veces, si tienes suerte, alguien te advierte antes de que sea demasiado tarde. Así que tal vez la historia de Elías Dorné no se trata de profecía en absoluto. Tal vez se trata de escuchar al mundo, a los demás, a nosotros mismos. Incluso cuando las palabras no tienen sentido, incluso cuando provienen de la boca de los niños, porque a veces las verdades más aterradoras no vienen gritando. Llegan en silencio, suavemente, usando un pequeño abrigo y ojos pálidos que han visto demasiado. Y cuando lo hacen, podemos elegir apartarnos, o podemos elegir escuchar.